código de entrada y el código de salida. Así que prácticamente tenemos que elaborar su tabla de verdad. Esta sería la tabla de verdad. Yo conozco el código Gray, vamos a tomar por ejemplo para 4 bits. Son las combinaciones que me representan del 0 al 15. Entonces, esta parte está escrita en código Gray y esta parte está en código binario natural. Código binario natural. ¿No ven? Ok. Entonces me dice, estas van a ser mis entradas y estas son mis salidas. Ahora, aquí tenemos que recordar algo que nosotros mencionamos en nuestro primer capítulo cuando aprendimos a representar el diagrama de Karman, que es nuestro primer ejemplo en la que el código dato del problema es diferente del código binario natural, porque nuestros cubos estaban numerados en el código dato del problema. Claro, hasta ahora siempre hemos utilizado el binario natural, entonces esa numeración nunca ha cambiado. Ahora va a tener que cambiar porque ahora tienen que estar numerados en el código Gray. Esa es la primera variante que tienes que hacer. Entonces, cada vez que hagas transcodificadores, por ejemplo, donde más se presenta, tienes que tener mucho cuidado con la numeración de los cubos. Radican simplemente ahí el secreto de diseñar un buen transcodificador. Si no tienes ese cuidado, claro, la mayoría dice, no, le aplicas el diagrama de Carnot y listo. Y desde cuando sintetizan, hacen cada cosa. Y otros dicen, no, pues este código, no me acuerdo, pero ponle cualquier cosa. Muchos lo hacen así, aunque ustedes no me crean. Yo no sé, pues en el momento que estoy revisando así, o ejercicios, o exámenes, sí, pues cuando veo los códigos. No es capricho mío. El código tiene que estar bien hecho. Porque si los datos están mal colocados, tú tienes que coincidir conmigo, tus resultados están pésimamente obtenidos. Y eso no podemos dar por válido. Para mí eso es 0 del tamaño de mi cabeza. Entonces, cuando llegue ese momento, no te molestes. Porque todo el material está dado. ¿No ve? Y no te olvides, esta se ha convertido también en una materia básica. Porque en todo entran los temas digitales. Entonces, ¿qué te está queriendo decir? Esa materia básica la tenemos que aprender. Por eso que a nosotros en las materias básicas, cuando hemos tenido la formación desde el kinder hasta el colegio, en todo lado ha sido la misma manera de enseñar, la forma como se lee, la forma como se escribe, la puntuación, etc. O algún año que tú te acuerdes han cambiado. La formación básica no cambia. Entonces, no podemos nosotros admitir cuando hay errores en estos códigos. Tienes que coincidir conmigo, no tienes que molestarte, porque muchos compañeros, cuando ellos hacen su examen, especialmente, ha hecho todo. 100 me tiene que poner. Y se topan con que no fue 100. Y después cuando dicen, no, todos enojados me dicen, me quiero reclamar mi examen. Como no, le digo, cuando quiere, tal día, perfecto. Nos creamos los mecanismos para que vean los exámenes y les digo, mira, esto está mal. Y nadie quiere reconocer su error. ¿Qué tal? Así nomás es. Pero tienes que coincidir conmigo, los códigos tienen que estar bien hechos, porque se parte de ellos. No te olvides. Ya tengo mi código. Entonces, lo único que tengo que hacer, ¿no ven? Escribir estas funciones. Estas son las incoins. Entonces, yo tengo que encontrar el B3. El B3, por ejemplo, aquí, toma el estado 1 en 8, en 9, en 10, en 11. El B2, así, el B3, así siguiendo. El B2 toma el estado 1 en 4, 5, 6, 7, 12, etcétera. Así siguiendo. Es lo único que tengo que hacer. Ni siquiera es complicado. Es de lo más sencillo que hay. ¿Lo ves? Ok.
Puedo hacer el decodificador al revés. Estos serían mis datos y estos serían mis incógnitos. Entonces aquí tengo que encontrar G0, G1, G2, G3. Entonces el G2 toma el estado 1 en el 2, en el 3, en el 4, y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Aquí está haciendo esa reflexión, que hay que ir observando adecuadamente esta mi tabla de verdad. En salto seguido, yo tengo que dibujar el diagrama de Carnot, por ejemplo, para la variable B0. Y yo creo que veas este detalle. Externamente al diagrama de Carnot, eso no va a cambiar. Cualquiera sea el código que tú utilices. Externamente al diagrama de Carnot en forma horizontal y vertical, tiene que estar ordenado en el código Gray. Ya sabes para qué. Para que el diagrama de Carnot sea útil en el proceso de la síntesis, porque de un cubo al otro debe cumplirse principio de adyacencia. Solo así se cumple. Ahora, internamente al diagrama de Carnot debe estar numerado en el código dato del problema. Fíjate vos, diferente a lo que estábamos usando, 0, 1, 2, 3. No, el cestito era al revés, ¿no ven? Y así, todo va cumpliendo aquello. Y después el resto es exactamente lo mismo. Voy formando los grupos mayores posibles. Vamos a dibujar los 4 diagramas. Antes de explicar las funciones, bueno, aquí me van a entrar 2. ¿No? Entonces, fíjate, los 2 diagramas de Carnot los dibujo con esa variante. Que los cubos dentro del diagrama de Carnot están numerados en el código dato del problema, código Gray. Listo, hecho esa variante, una vez que representes tu función, colocando un 1, ¿no ve? Un 1 en el cubo que está presente en la función, y eso te retornamos. A ver, por ejemplo, aquí este es para el segmento B1. Para el segmento B1, el 2 y el 3 deben estar presentes. Eso vamos a mirar en nuestra anterior tabla de verdad. Para el segmento B1, aquí está, el 2 y el 3 están presentes. Y ahí están los 2 unos. O sea, el resto de la representación es exactamente la misma. ¿No ven? Ahora, en esos diagramas representados de esa manera, hago mis grupos. ¿No ven? Aquí no tengo grupos adyacentes, porque hemos dicho la adyacencia en diagonal, si es que existe, no nos interesa. Tiene que ser la adyacencia horizontal y vertical. Entonces aquí está demostrado que hay adyacencias, por ejemplo, en ese plano horizontal. ¿No ven? Y lo formas de igual manera. Entonces ahora, como estos son adyacentes a sí mismos, ¿qué es lo que hago? Yo escribo la combinación binaria, el 1. ¿Cómo está representado según esto? G3 negado, G2 negado, G1 negado, G0 sin negar. Aquí está. Se escribo toda la función, que son justo las posiciones que toman el valor 1. ¿Y cómo los encuentro para escribir? Simplemente hago esa operación. Y yo me acuerdo y digo cuáles son los de mayor peso y cuáles son los de menor peso. Como es ya un código no ponderado, entonces tengo que hacerlo en función de bits de más a la izquierda o bits más a la derecha. Ese es el orden. Listo. Una vez que tengo ese orden, puedo escribir esta función. Y luego en esta función me fijo qué grupos puedo realizar y está fácil mirar esto. Por ejemplo, G0 está sin negar, G1 está negado. Aquí G0 negado, G1 sin negar. Y tengo G3 y G2 exactamente igual. Entonces yo saco ese factor común y aquí tengo un OR exclusivo. Y tú vas realizando esa operación. Y resulta que el segmento B0 va a ser el OR exclusivo de las 4 variables. Entonces, para esto, ¿qué es interesante? Recordar cómo se sintetizaba utilizando los ORs X, que tú ya lo has estudiado, además. ¿No? Entonces, puedes hacer también por ese mecanismo. Ok. Hicimos, ya tengo mi función. Ahí está mi función para B1. Hemos hecho el proceso y habían sido el OR exclusivo de estas 3 variables. Pasamos a hacer nuestros otros 2 diagramas de Carnot. ¿No ve? 2 diagramas de Carnot, hago mis grupos. Había sido el OR exclusivo para B2 de G2 y G3. Y finalmente el B3 había sido igual que el G3, estos 8 cubos.
Con esas 4 funciones pasamos a dibujar el circuito. Y aquí está mi circuito. De este lado voy a meter el código Gray y de este lado voy a tener el código binario natural. Entonces, en el código Gray, por ejemplo, por decir algo, el 15, ¿cómo se escribe? Como 1, 0, 0, 0, así era, ¿no? Y entonces aquí me va a salir 1, 1, 1, 1. Entonces este era 1, 0, el OR exclusivo aquí es 1. Ese 1 viene acá, 1, 0 es 1. Ese viene acá, 1, 0 es 1. Ah, efectivamente, tengo que verificar si mi circuito está bien sintetizado. Muchas veces estos circuitos, además, suelen ser bilaterales. Es decir, cuando decimos bilateral, no tomes el siguiente concepto, que tú pones en la salida una información y vas a obtener en la entrada la que estás queriendo. No, bilateral es en un solo sentido. Y aquí pongo código Gray y aquí estoy sacando el binario natural. ¿Cómo sería unilateral? Bilateral. Y aquí pongo binario natural y aquí saco el Gray. Si verificas no lo es. Y la forma de verificar es hacer cumplir las funciones lógicas, o ya sea en el circuito armado o en estas funciones, que es lo mismo. Ok, ya vamos a hacer el circuito en el otro sentido. Vas a ver que se parecen, pero no es lo mismo. Solo memoriza momentáneamente. Listo. Me dice, ¿podemos hacer la conversión al revés del código binario natural a Gray? Decimos, sí, se puede. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo tomar esa tabla anterior, pues lo hemos repetido nomás, solo en forma inversa. Este es mi código dato de mi problema y este es mi código incógnito. Entonces tú dices, externamente en los diagramas de Carnot que yo tenga que representar van a estar en el Gray. Internamente tengo que enumerar los cubos en el código dato del problema, es la diferencia. Y eso hacemos. Vamos a mirar. Primer diagrama de Carnot es este. ¿No ve? Y aquí miramos. Aquí continúa el Gray igual que antes. Aquí adentro, 0, 1, 2, 3. Esa es la forma de enumerar en el código binario natural, ¿no ve? Cambió. Mira, cuando teníamos que encontrar el B0 era otra forma esta gráfica. Ahora ha cambiado totalmente. Escribimos nomás la función. B0 OR exclusivo B1 había sido. ¿No ve? Para el mapa de Carnot para G1. Ese es el mapa y la función. G1 es igual a B1 OR exclusivo B2. Y así hacemos nuestras dos funciones más. Para el G2, B2 OR exclusivo B3, mapa para G3, y me dice que el B3, perdón, que el G0, el G3 va a ser igual que el B3. Ahí está. El B3 va a ser igual que el G3. Ok. Dibujamos nuestro circuito. Mira, el circuito se parece, pero no es lo mismo. Porque en lo que se parece, por ejemplo, la salida de este operador era entrada de este. La conexión era de ahí, no así como está ahora. Fácil de ser engañado. Entonces tú aquí vas a poner tu código binario natural y aquí vas a obtener tu código Gray. Y este circuito no es bilateral. ¿Cómo lo voy a probar? Aquí pongo mi código Gray, aquí tendría que obtener mi binario natural. Hay sistemas que son bilaterales. Cuando veamos uno de ellos, se los voy a mencionar y vamos a comentar, obviamente. Esos se llaman códigos totalmente simétricos. Eso ya veremos en qué momento lo encontramos. No, por ahora un comentario, por la forma de verificar que tienes que hacer las cosas. Listo, ya tienes un transcodificador y con esa filosofía pues podemos empezar un transcodificador porque podemos utilizar del código BCD natural para pasar al código exceso de 3 o del código exceso de 3 para pasar al binario natural, al BCD natural. Entonces vos dices, si mi dato es el exceso de 3, los cubos tengo que enumerarlos en el código exceso de 3 y las salidas tienen que venir en el BCD natural. Nada más sencillo que eso.
Y no vamos a hacer más transcodificado, es un circuito demasiado elemental. Eso tú lo vas a practicar con los auxiliares. Cuando ya te toque hacer estos ejercicios, no van a abundar. Si no miras la guía que has bajado vos de nuestra base de datos que tenemos en la carrera, ahí está la guía que hemos puesto, y mira, solo que ahí, dice, cierto, hay que practicar. Claro, si te lo hacemos todo acá en la representación o en la exposición, tú ya no aportas nada. Tú tienes que aportar. Y encima me quieren pedir solucionarios. El primer examen, no hemos hecho ningún ejercicio en el examen. No hay solucionario. El solucionario son las vistas que hemos puesto en la base de datos de la carrera. Y hay unos compañeros me dicen, quiero ver mi examen, pero además quiero ver el solucionario, o creo que han dicho al revés, quiero ver el solucionario y me diga dónde. Solucionar son todas las vistas que has tenido. Pues no hemos resuelto ningún ejercicio, o se acuerdan haber resuelto algún ejercicio. Dado tal cosa, encuentra esta otra, no había, ¿no ve? Todo era lo que tú sabías de 503. Más bien, yo tuviera que pedir a muchos, porque hay algunos que saben, tuviera que pedir que me expliquen, porque algunos lo han hecho bien, pues, una belleza. Otros, bueno, ni modo. Pero igual vamos a tener los reclamos que quieran, siempre. Ok, multiplexores. Un multiplexor o selector de datos es otro circuito, otro módulo. Es un módulo, ya habíamos dicho, que te transforma información paralela en información serial. ¿Dónde utilizamos? Pero de inmediato el uso de los multiplexadores está, por ejemplo, en el sistema telefónico. Por un par de hilos, mira la cantidad de números que tú pasas de cada abonado. Si estás en el tema del celular, 8 números, 8 símbolos decimales, tú lo pasas por un par de hilos. En el tema que utilizamos, por un par de frecuencias, o una frecuencia incluso. Y si tienes telefonía fijo, por un par de hilos. Entonces ahí se utiliza la multiplexación. Cuando eso llega al abonado, se hace el proceso inverso, la de multiplexación. Esa información serializada hay que pasarlo en información paralela para que se conozca el abonado, si no, no lo vas a reconocer nunca. Y ejemplos como eso hay muchísimos ejemplos. Ese multiplexador, vamos a ver. Ahora, estas definiciones son importantes. ¿Por qué? Porque el primer multiplexador que nosotros hemos visto son los multiplexadores análogos, que ustedes han visto cuando han dado diferentes materias. Seguramente que a estas alturas del campeonato muchos ya han aprobado la materia de medidas, porque cuando estábamos en 503 la mayoría ni lo había visto. No tiene importancia. Y cuando nosotros dijimos, no, sí tiene importancia, tienes que aprender multímetro y te has debido comprar. Ya lo han explicado cómo manejarlo, finalmente es fácil, lo has aprendido. Una belleza. Pero ahí con una perilla que era giratoria, tú seleccionabas el parámetro que vas a leer. El par de cables nunca cambiaba. Eran siempre los mismos cables, ¿no ve? Un rojo y un negro. Tú cambiando la perilla decidías, voy a medir ahora voltios, luego voy a medir amperios, luego voy a medir faradios, luego voy a medir ohms. Así era, ¿no ve? Ese es el multiplexador. Claro, ese multiplexador ahí en esa aplicación es un multiplexador analógico. Estás transformando información paralela en una información serializada. La diferencia, nosotros utilizamos multiplexadores digitales. Y en vez de ese selector que tu mano iba moviendo, nosotros, en vez de la mano que mueva el selector, nosotros movemos con un código binario un selector de entradas. Esa es la diferencia. Muy sencillo. ¿No ve? Entonces, con la velocidad con que voy generando el código, va a ser la velocidad con que yo vaya cambiando los parámetros que nosotros vamos a mirar. Nada más sencillo que eso. Entonces,
Nuestro multiplexador tiene que tener un selector de entradas. Entonces, ¿qué me dice? El multiplexador, este es un ejemplo simplemente, ¿no ve? Va a tener tantas entradas, ¿no ve?, que van a ser seleccionados con un selector de entradas y va a tener una sola salida. Que si este selector de entradas se mueve con una rapidez grande, va a ir pasando en cada una de las posiciones. Y cuando llegue a cada una de esas posiciones le va a tomar la muestra, va a leerla. Aquí a la salida este F me va a poner una combinación de la lectura que ha hecho en este punto, más la lectura que ha hecho en este punto, más la lectura en este punto. Entonces me está transformando esta información paralela en una información serializada. Y este selector de entradas va a representarse con un código. Lo vamos a mirar. Ok, ese es el multiplexador. Su definición concreta es un dispositivo combinacional que nos permite transformar una información paralela en información serial. Para esta transformación utiliza un selector de entradas manejados por un generador que me entrega un código determinado. ¿Quién va a ser ese generador? Claro, lastimosamente hasta aquí todavía no hemos avanzado ese tema. Que son los benditos contadores, que están hechos, o generadores de código, también se vienen a denominar los contadores, que en base a una única señal de reloj, él va generando todas las combinaciones que sean necesarias, y cada una de estas posiciones es una combinación. Entonces, por lo tanto, cuando tenga esta combinación, va a leer esta entrada, lo va a poner aquí a la salida. Luego, para la otra combinación, va a leer esta entrada, lo va a poner a la salida. Y nada más sencillo. Entonces, por ahora, lo tomamos así, a letra muerta, selector de entradas, y aquí va a haber un código. Después anotaremos el código. Y luego, cuando ya estudiemos los módulos de lógica secuencial, ya lo tendrás todo electrónico, todo digital. ¿Estamos de acuerdo? Ok, veamos. Entonces, ahora, de estos circuitos, como siempre, existe como circuito integrado AIPS. Mira, por ejemplo, tengo el 74157A, es un multiplexador 2-a-1. Pero dentro del circuito integrado, como esto dice, hay 4 de estos multiplexadores 2-a-1. Luego el 74151 es un multiplexador 8-a-1. Ahora, ¿podemos hacer multiplexadores de menos y más entradas de información? Obviamente que sí. Es posible que existan otros multiplexadores más para la venta, ¿no ve? Pero en el manual que yo tengo, por lo menos hay estos con toda seguridad, porque de ahí los he obtenido. De las hojas técnicas, obviamente. Ahí me dan las estructuras. Esas estructuras vamos a ver cómo los hacemos acá, sin problema alguno. Si hemos entendido que es un multiplexador, un circuito que me transforma información paralela en información serializada en base a un selector de entradas. Ahora, vamos a ir generando nuestro multiplexador básico. ¿Cuál sería? 2 entradas de información. ¿No ven? Claro que en principio, todo lo que te he contado anteriormente, hay multiplexadores analógicos digitales. El analógico era nuestro famoso tester con un selector mecánico. El digital es el que queremos desarrollar nosotros, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Ok. Para eso, siempre tenemos que partir nosotros, nos guste o no, de tablas de verdad. Por lo tanto, tengo que estar siempre correlacionado con combinaciones, ¿no ven? Entonces, el multiplexador es un circuito de n entradas y me transforma en una sola salida, Y m variables de selección, donde las variables de selección son las posiciones que se toman como lectura para entregar algo a la salida. Eso es lo que nos decía. Ok. Entonces, este es el otro nombre que suele haber en los manuales. La mayoría utiliza este término, MUX, multiplexador, quiere decir, ¿no? O hay fabricantes que den circuito conversor de información paralelo a serial. Es lo mismo que el MUX.
Pero le ponen ese nombrecito largo y ya parece ser una cosa diferente, pero en el fondo no lo es. Entonces, en eso vamos a presentar un multiplexador básico. El más básico es el de 2 entradas. ¿No ve? Entonces, si tiene 2 entradas, una de las entradas se va a llamar de 0 y la otra de 1. Cada uno va a tener datos. Ahora, D puede tener un solo bit o puede tener múltiples bits. Entonces, hay multiplexadores bit a bit y multiplexadores de paquetes de bit. Y la estructura va a ser bien parecida. Ok, para eso vamos a utilizar un selector de entradas S. Como solo son 2, entonces mi selector de entradas va a tener de una sola variable, o sea, va a ser un solo conmutador. Pero es bien fácil, nosotros creamos nuestro conmutador. ¿Cómo lo vamos a crear a nuestro conmutador? También a los circuitos que nosotros hacemos, por ejemplo, nuestro conmutador es STS, ¿no ve? Si yo tengo, por ejemplo, en S, la entrada de información 0, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería? Una llavecita puesto a un nivel 0. Entonces me dice, cuando pongo un 0, por este inversor voy a tener un 1. Este 1 va a interceptar con este dato. ¿Qué voy a tener aquí a la salida? De 0. En cambio aquí, este 0 va a interceptar con esto. Aquí a la salida tengo un 0. Por lo tanto, después de esta salida OR, en la salida F, ¿qué voy a tener? De 0. Claro, de 0 seleccionado por esta variable, S, por el selector de entradas. Ahora, cuando mi selector de entradas esté en la posición 1, se me dice, por este inversor esto es 0. Cuando es 0, aquí a la salida, ¿qué voy a tener? De 0. No, 0 voy a tener. No voy a leer la posición de 0. En cambio, aquí sí. Tengo un 1, aquí a la salida de este operador AND, ¿qué voy a tener? De 1. Entonces, el F que me va a leer, el de 1 por S. Y si yo este selector que he colocado aquí lo muevo con muchísima rapidez, yo voy a ver esta ecuación a la salida. Entonces me dice, esta información paralela lo estoy transformando en esta información serializada. Y el selector lo estoy manejando con este código. Cuando el código está en la posición de 0, voy a leer de 0. Cuando está en la posición 1, lo voy a leer de 1. Nada más sencillo que eso. Y este es un multiplexador. Y a estos circuitos se los suele conocer también con el siguiente nombre. A-O. AND OR. A-O. Ok. Hay muchos fabricantes que lo simbolizan de esa manera. Y tú ya sabes, es un multiplexador. Ok. Entonces, muy sencillísimo, ¿no ves? En la salida, con la velocidad con que muevas S, tú vas a estar leyendo esta información serializada. En la entrada tienes una información paralela y estás transformando esa información paralela en serial por la velocidad de conmutación de las señales. Y eso te está mostrando ahora esta secuencia de pequeñas expresiones que hemos ido colocando para la función, ¿no ven? Entonces, esta es la función de partida del multiplexador. Entonces, vos dices, en esta función, si el S fuese un 0, ¿no ve? Entonces aquí dice 0 negado va a ser 1. Entonces esto va a aparecer, en cambio se me va a anular, por eso dice que el F es igual a de 0. Y en este otro caso, si el S es 1, esto se me va a anular y este es el que me va a aparecer a la salida. Entonces tú estás conformando, porque entre estas dos posiciones los vas a mover rápidamente, entonces tú permanentemente vas a leer que el F es igual a de 0 más de 1. F es igual a de 0 más de 1. Y esto puede ser un bit, un bit. En ese caso se llama multiplexación de bits. Ahora, si el tiempo de conmutación de la única variable S, por ejemplo, lo haces 2 veces este valor, entonces el de 0 puede tener 2 bits. Y el de 1 puede tener 2 bits. Entonces es multiplexación de paquetes. Puede tener 3 bits, puede tener 4 bits. Eso lo vamos a ver despuesito. Ok, no te olvides, ¿no ve? Es muy sencillito los multiplexadores. Ok, entonces todo depende de la lógica del selector de entradas para la transformación correspondiente de la información
paralela en una información serializada. Entonces, cuando tú tienes que mandar a distancia esta información multiplexada, mínimo tienes que también enviar el código del selector de entradas. Porque si no, en el otro extremo, cuando utilicen el demultiplexador, no lo van a poder recuperar esa información. Eso es imposible.